bonito himno. Mira también. Los verdaderos himnos. No es de locos que tienen ganas. Ellos proclaman el mensaje. Habla de una real mensaje. Un mensaje que depende de noticias. Y ahora yo he escuchado cada semana más confusión. Más confusión de los predicadores. Hasta amigos míos. Esta semana un hermano manda un video. Un hermano que, amigo mío, hablando locura. ¿Qué pasa acá? Es como cada semana más locos salen. Diciendo que es de verdad, predicadores de verdad. Brethren, there are a lot of confusion. Hermanos, hay mucha confusión. But we don't want to be a part. We are not Babylon. Y ustedes saben que no somos Babilonia. And Babylon means what? ¿Y Babilonia qué significa? Confusión. And as I have said before, a confused people Y como dijo anteriormente, como mencionó antes, un pueblo confundido cannot give those three messages. no pueden dar estos tres The second mensajes. message is a warning against Babylon. El mensaje del segundo ángel, ustedes saben que es una advertencia hacia Babilonia. We are confused. Si nosotros estamos confundidos, Can we give that message to confused people? ¿podemos dar ese mensaje a gente confundida? No, friend. We don't want that. No queremos hacer eso. This morning we have Pastor Royer. He's going to present. Esta mañana tenemos a nuestro pastor Roger, él va a presentar un mensaje para nosotros Dealing with prophecy. y va a ser un mensaje que va a estar hablando de profecía. We're going to have a word of prayer. Vamos a tener una palabra de oración And then we will listen and we will study together. y luego vamos a estudiar juntos y a prestar atención. And sorry about our lateness. This morning the car was just giving problems for no reason. Y esta mañana, primero me disculpo por la tardanza, el vehículo estuvo dándonos problemas en la mañana. We couldn't have to stop and wait and we prayed. And Tuvimos we que made it. detenernos, orar y poder llegar. Yeah. All right, let's have a word of prayer. Vamos a ponernos de rodillas para orar. Our kind Father in heaven, Nuestro amoroso Padre que estás en el cielo, our friend, nuestro amigo, our Savior, nuestro Salvador, our High Priest, nuestro sumo sacerdote, our God, nuestro Dios, our friend, nuestro amigo, the one who is merciful. aquel que es todo misericordioso. May you teach us how to meditate upon your love and compassion. Que seas tú quien nos ayude a meditar sobre tu amor y tu compasión, So we will extend the same mercy and compassion, love to others. para que nosotros podamos compartir ese amor, esa compasión hacia otros. Remembering that your people on earth must cooperate with the work of mercy that is presently occurring there. Recordando que tu pueblo debe trabajar en misericordia así como tú para poder avanzar. Please, Lord, Por favor, Señor, as we study your word this morning, mientras estudiamos tu palabra esta mañana, we dare not study without the aid of the Holy Spirit. no queremos hacerlo sin la ayuda del Espíritu Santo. We ask you in a confused age in which we live, Te pedimos, Señor, que en esta era de confusión en la cual estamos viviendo, especially in your church that have the message, especialmente en tu iglesia, la cual tiene el mensaje, please, por favor, Señor, I pray that the saints will not be confused when the study is presented. oramos, Señor, para que los santos no estemos confundidos cuando el estudio se presente. Because if we are confused in the ideas of the doctrine, then we will have confused character development. Porque si tenemos ideas confundidas en los estudios que se presentan, vamos a tener también un desarrollo de carácter confundido, Señor. And the characters developed by Babylon doctrine cannot enter the kingdom. Y los caracteres desarrollados por doctrinas babilónicas no pueden entrar en el reino. So we need a clear message. Así que, Señor, necesitamos un mensaje claro. But often, Lord, we even hear clear message, but our brains are confused and we confuse a clear message. Y muy a menudo nuestro cerebro está confundido, Señor, que no entendemos el mensaje y entendemos de manera confundida. Please forgive.
Por favor, perdónanos, Señor, and remove sins from our experience even now. y remueve los pecados de nuestro cuerpo, incluso en estos momentos, Señor, te lo pedimos. Sanctify us, Lord. Santifícanos, Señor. Revive us even now. Reavívanos en este momento, Señor, por favor. Please, Lord, help us to sense an urgency of transformation. Por favor, Señor, pon en nosotros esa urgente necesidad, esa sensación de tener un cambio urgente, To have reform in diet, reform in dress, and reform in Sabbath observance. para poder tener un cambio en nuestra alimentación, un cambio en nuestra vestimenta y un cambio en la forma en la que guardamos el sábado. And also in a reform in our worship pattern. Y también, Señor, un cambio en la forma en la que adoramos, A reform in the family. un cambio en la familia. Please, Lord, Por favor, Señor, cleanse us now. límpianos ahora. And thank you for your presence. Y te damos gracias por tu santa presencia. In Jesus' name we En el pray. nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, buenos días y feliz sábado también. Gracias por la oración con mí. Mientras estábamos orando, O'Neill estaba mencionando algo muy lamentable que está pasando, ¿no? Hoy en día, la cual Dios es un Dios de verdad y Él nos quiere iluminar. No es un Dios de oscuridad o del error. ¿Ok? En esta ocasión vamos a estudiar un tema muy importante. Vamos a estudiar Daniel sobre el sueño que tuvo Daniel. ¿Ok? Sobre el sueño. Vamos a como este es el tiempo de escuela sabática, así que ahora vamos a estudiar, no vamos a apresurarnos y vamos a estudiarlo detalle por detalle. ¿Ok? Sé que hemos orado, pero yo quiero empezar con una oración también. ¿Vale? Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre celestial, nuestro amigo, nuestro ayudador, nuestro refugio, gracias te damos, porque podemos acercarnos a ti con plena confianza e implorarte lo que necesitamos en este momento. Imploramos por la presencia de tu Santo Espíritu. Por favor, que tu Espíritu sea quien se mueve en este lugar y Él es el quien presente el tema y prepare los corazones de cada presente aquí para que de tal manera podamos ser iluminados, ser enseñados correctamente y de verdad. Rogamos que nos acompañes y nos ilumines por completo. Gracias, Padre. Te pedimos todos estos favores no porque lo merezcamos, sino porque te lo pedimos en los preciosos méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Sí, Enrique. Muy bien, vamos a prepararnos. Muy bien, hermanita. Vamos a prepararnos, a abrir nuestras Biblias. Si tienen lapicero, alguna hoja que puedan anotar, sería muy bueno. ¿Ok? Ok, mi hermanita. Sí, está bien. Ok.
¿Ven? ¿Pueden ver el tema? ¿Es el Papa vicario de Cristo o es el anticristo? Un tema muy interesante, ¿verdad? Daniel nos enseña, todos ya conocemos a este personaje, ¿verdad? Todos ya conocemos a este personaje, es muy famoso a nivel mundial, ¿verdad? Y que está pretendiendo muchas cosas, ¿no? Ok, entonces vamos a introducirnos a la palabra de Dios para saber quién es este personaje y saber si lo que él pretende y lo que no pretende es él, ¿ok? Vamos a abrir la palabra de Dios. Seguimos, continuamos. El siguiente, por favor. En Daniel, pero primero la pregunta, ¿qué vio Daniel en su visión profética? Ok, vamos a ver, en Daniel capítulo 7, versículo 1 al 3. Daniel capítulo 7, versículo del 1 al 3. Ok, ¿me van a seguir, por favor? En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño, visiones de su cabeza estando en su cama. Luego escribió el sueño y relató la suma de los asuntos. Versículo 2. Habló Daniel y dijo, vea yo en mi visión de noche, y he aquí los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. ¿Qué vio Daniel? Veía yo en mi visión de noche, y he aquí los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Versículo 3. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Esta es la visión que Daniel tuvo y que Dios lo había mostrado, ¿verdad? Siguiente, mi hermano. Siguiente. Esto nos lleva a la siguiente pregunta, a la pregunta número 2. ¿Qué representan los símbolos del sueño de Daniel? Vamos a ver qué es lo que representa los símbolos de Daniel y que la Biblia misma nos explique, ¿verdad? Ok, siguiente, por favor. Vamos a ver algunos puntos. Siguiente. Ok, el primer punto. En la visión que tuvo Daniel, dice que él vio los 4 vientos, ¿verdad? Los 4 vientos. Vamos a ver qué es lo que simboliza estos vientos. Vamos a Daniel capítulo 7, versículo 2 para ver. Dice, habló Daniel y dijo, veía yo en mi visión de noche, y aquí los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Ok, los 4 vientos. Vamos a ver a Jeremías a que nos explique esto. Jeremías capítulo 51, verso del el 1 y el 11. Jeremías 51, verso 1. Verso 1.
¿Alguien nos podía ayudar? Así dice Jehová, he aquí yo levanto viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí. Ok, acá dice Jeremías, lo siento, que Jehová levantaría un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra él, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son estos vientos en el verso 11. ¿Alguien más que lo tenga? ¿Estamos ahí? Limpiar las saetas, embrazar los escudos. El Señor despertó el espíritu de los reyes de Media, porque su propósito es destruir Babilonia, porque está en la venganza del Señor, venganza de su pueblo. Ok, Dios dijo que iba a levantar viento destruidor. Y mismo Jeremías nos explica cuáles son estos, iba a destruir Jehová, cuáles son estos vientos y cuáles eran. Dice, Jehová, el espíritu de guerra. exacto, destrucción, ¿verdad? Guerra. Entonces, vemos claramente, y ahora vamos al versículo 28 y el 29. Del mismo 51. Del mismo libro, del mismo capítulo. Al percibir contra ella a las naciones, a los reyes de Media, sus capitanes y todos sus príncipes, y a toda la tierra de su señorío. Y 29. Y temblará la tierra y se afligirá, porque confirmado es contra Babilonia todo el pensamiento de Jehová, para poner la tierra de Babilonia en soledad, y que no haya morador. Dios, en el verso 1, había dicho que iba a traer un viento destruidor, que iba a destruir por completo a Babilonia. Y acá nos dice cómo lo hizo. ¿Ok? De la forma que lo hizo. Entonces, nos indica claramente qué es lo que significa o simboliza los vientos, ¿verdad? Los vientos. Porque él había dicho que iba a traer cómo iba a destruir a Babilonia, trayendo los vientos destruidores. Y acá dice que él usó a los medos y persas para hacer esto, ¿verdad? Pero por medio de ¿qué? De conflicto, de guerra, ¿verdad? Ok, seguimos. En el capítulo 49, atrasito nomás, en el verso 35 y 37, al 37. Así dice Jehová de los ejércitos: He aquí que yo quiebro el arco de Elam, principio de su fortaleza, y traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos. No habrá nación a donde no vengan los expulsados de Elam. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos, y delante de los que buscan su alma, y traeré sobre ellos mal, y el furor de mi enojo, dice Jehová. Y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Ok. ¿Es claro? Amén. Es muy claro, mis hermanos. La palabra de Dios explica el simbolismo de vientos, claramente. ¿Ok? Siguiente, por favor. El siguiente punto. Estamos claros con el primer punto, ¿verdad? Amén. Ok. Seguimos con el segundo punto. El mar en la profecía simbólica significa pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a afirmar esto. Daniel, capítulo 7, el versículo 28. Nuevamente vamos a Daniel 7.
tiene? Leo, hasta aquí fue el fin del asunto. En cuanto a mí, Daniel, mucho me turbaron mis pensamientos y mi rostro se desnudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Ok. 17. Ok, 7 y 8. no, sí, 7 y 2 nomás, ¿ok? 7 y 2 nada más. Porque nosotros queremos saber el simbolismo del mar, ¿ok? Dice aquí, habló Daniel, en la última parte casi, 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Eso es lo que queremos saber, ¿ok? En el gran mar. Lo siento, acá hay un pequeño error. Vamos a ver entonces que vamos al capítulo 17, ¿ya? De Apocalipsis. De Apocalipsis, ajá. Capítulo, vamos a Apocalipsis, porque ahí nos muestra, capítulo 17, porque ahí nos muestra el verso 12 y 13. La Biblia dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas recibirán potestad por una hora como reyes con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y darán su poder y autoridad a la bestia. Versículo 15. Y me dijo, las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos y multitudes y naciones y lenguas. Hasta el 15 nomás. Ok. Entonces, vemos aquí que el simbolismo de mar o aguas, ¿verdad? Simbolizan pueblos, muchedumbres Reinos. y reinos, ¿no? Donde hay una población amplia, ¿verdad? Una población extensa, ¿ok? Eso es lo que significa. Ok, vamos entonces a seguir. Apocalipsis 17, ok. Dice, y me dijo, las aguas que viste se sientan, donde se sientan las rameras son pueblos y multitudes y naciones y lenguas. Ok, vamos a continuar. ¿Sí? Punto número 3. ¿Qué más vio Daniel en su visión? Las bestias. Ok, Las bestias mencionan. vamos a leerlo, por favor. Yo sé que lo habíamos leído, pero vamos a leerlo nuevamente. Hermanos, así estudio. Y cada cuando ustedes estudian con alguien, esto es importante, que voy haciendo, porque muchas veces nosotros actuando como nosotros sabemos, solo que escucha, no puede dar evidencia. Siempre cuando tú estudias, porque más, ¿sí? Ese es el mensaje que en la lluvia tal día que nos predicar. Si no sabe dónde están los versículos, ¿cómo explican? No tomáis el liviano, porque muchas veces este es el problema que yo miro con la iglesia adventista, que siempre los miembros piensan que ellos saben, ya escucha este, usted puede mostrar la evidencia, ese es el claro, porque su palabra significa basura, necesito evidencia. Y por eso, él dice, regresa a Daniel, donde dice, salen 4 bestias. Necesito que muestre al pueblo cuando tú das a ellos, para que después tú llevas a ellos a los que explica qué significa eso. Eso es importante, y yo me gusta eso. Venga, Okay. cuando tú estudias así también su carácter, firme. Si floja así, floja también su carácter. Exacto.
Gracias, Onin. Tenemos que entender que es la palabra de Dios la que tiene que estar afirmadas en el corazón, Amén. ¿verdad? Y en nuestras mentes. Amén. ¿Ok? Tenemos que, porque recuerden, es la palabra la que transforma, la que convierte. Y nosotros tenemos que implantar la palabra, no nuestra propia palabra. ¿Ok? Continuamos, Daniel. Las 4 bestias representan reinos y naciones. Muy bien. Versículo 3. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. ¿Subían de dónde? Del mar. Del mar. De una La zona cual, poblada. exacto, Zona poblada. de una zona muy poblada, densamente poblada, ¿verdad? Ok. Vamos a Daniel, también el 7, versículo 17 al 23. 7 y 23. 17 al 23. 17 y 23. Ok, Daniel sí, perdón, 7 y 23. 17 y 23. Sí. ¿Estamos todos ahí? Amén. Ok. La palabra, Perdón, sí. la palabra de Dios dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Versículo 23. Dijo así, la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, y la hollará, y la despedazará. Ok. El verso 17 es bien claro. Estas bestias, ¿qué simbolizan? 4 reyes. 4 reinos que se iban a levantar en el gran mar o en la gran multitud. ¿Verdad? Ok. El 23 también dice, el cual será, dice, se levantará la 4ª bestia, será un 4º reino, el cual será diferente de todos los otros reinos, y toda la tierra devorará, y la hollará, y la despedazará. Tenemos que entender, en la 4ª bestia hay información especial, ¿verdad? Hay un poco más de información. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces, estamos bien claros. Podemos leer Daniel 7, del 1 al 3, de la siguiente manera. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza estando en su cama. Luego escribió el sueño y relató la suma de los asuntos. Habló Daniel y dijo, veía yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4, ¿qué? Vientos, dice. Problemas. O sea, las guerras, vio guerras. ¿Y qué más? Que combatían. Ajá, en una zona ¿Verdad? poblada. Exacto, en el mar, en la gran multitud. ¿Qué más? Y 4 reinos. Y 4 reinos o naciones grandes, dice, diferentes la una de la otra, subían ¿de dónde? De la gran multitud. La gran multitud. Entonces, ¿sí hemos entendido esto? Amén. Ok. Esta es la explicación correcta de Daniel 1 del 1 al 3. ¿Ok? Tenemos que entender detalle por detalle, porque esto también tenemos que compartir a otros. Y tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? ¿En qué compartimos también? Ok, continuamos. Estas bestias son los 4 reinos mundiales que se levantaron. ¿En qué tiempo más o menos? Ajá, el tiempo de Belsasar, pero más o menos ¿en qué siglo? En el 5º, 6º antes de Cristo más o menos. Ajá. Fue en el 6º, ¿verdad? Fue en el 6º, en el 6º siglo se levantó, ¿verdad? Antes de Cristo. Exacto, antes de Cristo. Ok, estas bestias son las
los 4 reinos mundiales, según Daniel capítulo 7, versículo 4 al 7, vamos a leerlo, por favor. ¿Ustedes me siguen? ¿Estamos ahí? Ajá. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue quitado de la tierra, y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otro segunda bestia, semejante a un oso, la cual se puso a un lado, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, traga mucha carne. Después de esto yo miraba, y he aquí otro semejante a un leopardo, y tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba en sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que había sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Más adelante vamos a estudiar un poquito sobre esto, ¿ya? ¿Ok? ¿Seguimos? Sí. El león era Babilonia desde el año 606 hasta ¿qué año? 538. Siguiente. Siguiente bestia. Ok. Segunda bestia. El oso, los medos Y los persas. y los persas. Desde el año 538 hasta ¿qué año? 331. Hasta el 300. Siguiente. El leopardo, la bestia, la tercera bestia, el leopardo, que fue ¿quién? Grecia, ¿verdad? Desde el año 331 hasta ¿qué año? Hasta 168. Tienen que recordarse esto, ¿ok? Porque esto es, las fechas es muy importante. Y cuarta, la 4ª bestia, ¿quién fue? Roma. Roma. Roma, exacto. Roma pagana, ¿verdad? Roma imperial. Ok, esto fue desde el año 168 hasta antes de Cristo. ¿Hasta qué año? Hasta el 476 después de Cristo. Iba a gobernar este imperio romano, o la 4ª bestia. ¿Ok? Hasta aquí, mis hermanos. ¿Estamos claros? Amén. Siguiente, por favor, mi hermano. Pregunta número 3. Pregunta número 3. Hermanito Juan Carlos, ¿puede leerlo, por favor? Dice, ¿qué representa los 10 cuernos en la cabeza de la 4ª bestia? Ok. ¿Qué representa los 10 cuernos en la 4ª bestia? Porque recuerden, en el verso 8 de Daniel 7, nos decía que esta bestia tenía 10 cuernos. ¿Ok? Solamente no estamos ahondándonos mucho en las bestias, sino en la 4ª y en los cuernos que tenía. ¿Ok? Ok. Continuamos. ¿Significan reyes o reinos? Hemos visto que las bestias también representan lo mismo, ¿verdad? Pero vamos a ver que la palabra de Dios nos explique que también los cuernos representan reyes o reinos. ¿Ok? Sí. Vamos a Daniel capítulo 7. Recuerden, estamos estudiando el libro de Daniel. El verso 7 y 8, por favor. Después de esto, miraba yo en visiones de noche, y aquí la 4ª bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro,
devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí en este cuerno había ojos como de hombre y una boca que hablaba grandezas. Ok, en la cuarta bestia vemos, y la palabra de Dios lo explica así, que era una bestia espantosa y terrible y que tenía 10 cuernos. 10 cuernos, ¿ok? Pero en el verso 8 nos explica que en medio de esos 10 subía otro cuerno, ¿ok? Otro cuerno. O sea, subía otro reino, otro reino, ¿ok? Vamos al verso 20. También quise saber acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que había subido, ante el cual habían caído 3. Este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba con mucha arrogancia, y parecía mayor que sus compañeros. Wow. Hermanos, tenemos que centrarnos y poner toda nuestra atención en este cuerno que se levanta, porque Dios quiere que nosotros pongamos nuestra atención en eso, ¿verdad? En este cuerno porque hay mucha información acerca de este cuerno, ¿ok? Continuamos. En el verso 24 nos falta. El verso 24. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes subyugará. Ok. De los 10 se levantaba uno, y este uno, el cuerno pequeño, que se levantaba entre los 10, iba a ¿qué? Destruir a 3 de los 10. ¿Ok? A 3 de los 10. Entonces podemos entender que este cuerno pequeño iba a ser muy poderoso. ¿Ok? Vamos al al capítulo 8, versículo 20 y 22. Por favor, mi hermano. Aquel carnero que viste con los cuernos representan reyes de Media y Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey. Los 4 cuernos que sucedieron al cuerno que se quebró representan 4 reinos que saldrían de esa nación, pero no tendrán el mismo poder. Ok. En estos versos habla sobre ¿de quién? Del carnero y del macho cabrío, ¿verdad? Que no vamos a ahondarnos, sino que estamos viendo sobre los cuernos, ¿ok? Sobre los cuernos. Acá dice que esto simboliza reyes, ¿verdad? Reyes o reinos, ¿ok? Entonces, el cuerno pequeño iba a ser un reino fuerte, poderoso, ¿verdad? Y que iba a desarraigar a 3 cuernos. Siguiente, por favor. Roma estaba dividida en 10 naciones, entre las cuales surgiría un reino, el cuerno pequeño, diferente de las otras potencias. Los 10 cuernos o países en que se dividió la Roma pagana son los siguientes. Siguiente, por favor. Alemania, Portugal, Suiza, España, Italia, Francia, Gran Bretaña, los vándalos, los ostrógodos y los érulos. ¿Ok? Los 3 últimos. Estos 10 reinos o países, ¿a cuál parte a qué continente se está refiriendo? Al continente europeo.
¿Ok? Porque vemos por los países que conocemos, ¿verdad? Francia, Gran Bretaña, ahora, los vándalos, los ostrogodos y los érulos, esos no existen ya. ¿Ok? Porque recuerden, el cuerno pequeño iba a destruir a 3. ¿Ok? A 3. Y vamos a ver en qué tiempo fueron destruidos estos cuernos. ¿Ok? Siguiente, por favor. Estos 3 últimos fueron destruidos o arrancados. ¿Ok? Cuarto. La cuarta pregunta. ¿Qué poder destruyó los 3 cuernos o reinos? El poder del cuerno pequeño, Daniel 7, 8, 20, como lo habíamos estudiado, ¿verdad? Siguiente. Ahora, la quinta pregunta. ¿Qué poder significa el cuerno pequeño? Nuestro estudio está, recuerden el título de nuestro estudio. ¿Cuál era? ¿Alguien se acuerda? O el anticristo, exacto. Entonces, nosotros estamos pasando rápidamente y no nos vamos a centrar mucho en las bestias y todo, sino en el cuerno pequeño. ¿Ok? ¿Qué poder significa el cuerno pequeño? Seguimos. La identidad del reino del cuerno pequeño se revela en los libros de Daniel y Apocalipsis, las cuales estamos estudiando, y analicemos las características de este poder. Vamos a ver. Identidad número 1. El poder o reino del cuerno pequeño se levantaría para gobernar el mundo después de que la Roma pagana se hubiera dividido en 10 reinos separados. ¿Cuándo sucedió? Después de la división. ¿Cuándo sucedió la división? 476. 476. El cuerno pequeño no se convirtió en una potencia significativa hasta el colapso del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo. Por consiguiente, el reino del cuerno pequeño alcanzó la supremacía en algún momento después del año 476 después de Cristo. Y lo vamos a ver en qué año él pudo levantarse y gobernar el mundo. Ok, según Daniel 7, 8 y 24, ¿verdad? Que ya lo hemos leído. Siguiente. Identidad número 2. El cuerno pequeño surgió entre los 10 cuernos o naciones de Europa occidental. Por lo tanto, el reino del cuerno pequeño es un poder romano, ya que surge ¿de dónde? De Roma, o de la bestia, porque los cuernos y el cuerno pequeño estaba en la cabeza ¿de quién? De la cuarta bestia, que es Roma. ¿Ok? Vamos a leer nuevamente estos versículos. Daniel 7, 7 y 8. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, y en grande manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí, en este cuerno había ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandezas. Ok, entonces vemos que el cuerno pequeño surgió entre los 10 cuernos o naciones de Europa occidental. ¿Ok? Ahora, el reino del cuerno pequeño es un poder romano, porque surge de Roma, ¿verdad? Ya que surge de Roma. Ahora vamos al siguiente, por favor. Antes que salga, Okay. este punto es importante, especialmente
cuando tú estudias documentos que creen en el rapto secreto. Porque Dios dice que el anticristo es judío. O profecía dice que es romano. Exacto. O sea, hay un problema. Sí. Exacto. Si la Biblia dice que es romano, entonces la enseñanza del rapto secreto es falsa. Claro, exacto. Muchas gracias, Sonia. ¿Ok? Entonces vemos que es muy importante esto, ¿no? Por eso es siempre debemos repetir nuestros estudios, repetir hasta que, porque la luz no es así de golpe, o así, sino es de poco. Mientras tú más estudias, más vas entendiendo. Porque la luz, porque la verdad dice Dios que nos iba a mostrar como la luz de la aurora. Cuando amanece poco a poco, ¿verdad? Hasta que llega a mediodía el sol poniente. Cuando dice es un poder romano, estamos hablando del imperio romano. Claro. Sí, pero por si acaso. Claro, del imperio romano, ¿ok? Porque de Roma sale, ¿verdad? Porque todos eran antes de este mismo imperio. Claro, exacto. Hasta Europa también, ¿verdad? Ok. Siguiente, por favor. Identidad número 3. 3 cuernos fueron arrancados o aplastados por el poder del cuerno pequeño, como ya habíamos dicho, ¿verdad? Según Daniel 7, 8 y el 20. Vamos al versículo 20, específicamente en el 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y de 7:20, ¿no? Sí. Ya. Y del otro que había subido de delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandezas, y parecía más grande que sus compañeros. Ok. El cuerno que salía entre los 10 iba a ser más grande que sus compañeros. Sale más pequeño. Exacto. Más grande. Salió. Parecía, dice que era más grande. Creo que era pequeño, ¿no? Pero Exacto. parecía que era más grande. Exacto. Pero se iba a hacer muy grande. Exacto. ¿Ok? Es pequeño, pero poderoso. ¿Ok? El versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes subyugará. A 3 reyes iba a subyugar o a destruir. ¿Ok? Este cuerno que parecía que era pequeño, ¿ok? Pero que era poderoso. Más grande, exacto. Y para que esto se levantara, tenía que arrancar 3. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver las fechas de la historia, porque es muy importante. ¿Ok? Entre los años 476 y 538, después de Cristo, 3 de estos cuernos o reinos fueron derrocados. Los érulos, ¿y más? Los vándalos y los ostrogodos. La eliminación de estos reinos rivales despejó el camino para que el cuerno pequeño creciera y alcanzara un poder sin rival. ¿Ok? Porque este cuerno pequeño se hizo un poder mundial. Y vamos a verlo. Siguiente, por favor. Solo hubo un obstáculo a su supremacía: la oposición de los poderes arrianos a las doctrinas de los católicos. Es especialmente a la de la Trinidad. ¿A qué? Esta es como una de las principales doctrinas de la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? La Trinidad. Estas potencias opositoras fueron arrinconados. Los érulos en el año ¿qué? 493. Los vándalos en el año 534 y los ostrogodos en el año 538. ¿Ok? 538. Es importante las fechas, ¿sí?
Véase, está citado aquí en este libro, ¿ok? Ujú. Ok, sí, las enseñanzas bíblicas, ¿ok? Ujú. ¿Continuamos? En el año 533, Justiniano comenzó sus guerras contra los vándalos y los ostrógodos, deseoso de asegurar la influencia del Papa y del partido católico. Emitió aquella memorable carta que iba a constituir al Papa en cabeza de todas las iglesias y a partir de cuya ejecución, en el año 538, cuando fue arrancado el último de los 3 cuernos arrianos, debe fecharse el periodo de la supremacía papal. Y quien quiera que lea la historia de la campaña africana del año 533 y 534 y la campaña italiana en el año 534 al 538, notará que los católicos en todas partes aclamaron como libertadores al ejército de Belisario, el general Justiniano. ¿Ok? Esto está sí, este está en el libro de... Exacto. ¿Ok? En la página citado, todo está ahí. ¿Ok? En las enseñanzas bíblicas. Si quieren, les puedo mandar también ¿ok? Continuamos. La siguiente, por favor. Identidad número 4. El reino del cuerno pequeño es una pequeña potencia con autoridad y prestigio mundial. Recuerden que era pequeño, pero que era poderoso. Porque pudo arrancar a 3. Y también iba a gobernar al mundo. ¿Ok? Pequeño en tamaño, porque si nosotros vemos Roma, el Vaticano, en comparación a las demás naciones, es muy pequeño. Pero su influencia es... ¿Ok? Pero su influencia es a nivel mundial. Ok. Vamos a leer 7 y 20. Perdón, capítulo 7, versículo 8 y 20. ¿Sí? ¿Todos estamos ahí? Amén. Ok, y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. He aquí, en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas. El 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que había subido, de delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandezas, y parecía más grande que sus compañeros. Más grande que sus compañeros. Parecía porque era pequeño, pero en poder era muy grande, ¿verdad? Ok, ¿seguimos? Quinta identidad. El reino del cuerno pequeño es un poder religioso centrado en el hombre, controlado por los hombres y no por Dios. ¿Por qué estamos estudiando esto? Por la palabra de Dios y también porque este poder pretende ser ¿quién? El vicario, el que representa a Cristo. Y la Biblia nos habla mucho y lo
enmascara al pueblo de Dios. ¿Ok? No solo este rollo, es Apocalipsis 13 es conectado y Daniel 7 es conectado con el tercer mensaje de Apocalipsis 14. Exacto. Nosotros en realidad estudiando el tercer mensaje. Sí, el tercer mensaje. Antes que tú puedas decir a una persona qué es la marca de la bestia, la persona primero no sabe quién es la bestia. Exacto. Sin contar quién es la bestia, es fácil para encontrar qué es la marca de la bestia. Exacto. Eso es importante. Exacto, porque es la bestia la que nos habla de su marca, ¿verdad? De su propia marca. Ok. Vamos a ver a Daniel, el verso 25 nomás, porque acabamos de leer estos versículos. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo. Quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ok. Estamos viendo que este poder no solamente arrancó a tres cuernos, sino también que en el verso 25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá. ¿Iba a hacer guerra contra quién? Los santos. Contra el pueblo. ¿Ok? Entonces, vemos claramente que este poder no es un poder solamente político, sino que religioso, ¿verdad? Entonces, vamos poco a poco, porque primero empezó así, ¿no? Y pensará en mudar los tiempos y la ley, que eso lo vamos a ver más adelante, y entregados serán en su mano hasta un tiempo y tiempos, y el medio de un tiempo. También en este versículo vemos el tiempo que iba a gobernar, ¿verdad? Y comparando con la historia, pues todo lo que la palabra de Dios había profetizado se cumplió y se va a cumplir, ¿verdad? ¿Continuamos? Pregunta número 6. Daniel dice que el cuerno pequeño tiene ojos de hombre, como ya lo hemos leído. Pero, ¿qué representan los ojos de hombre? ¿Qué representan los ojos de hombre? Vamos a ver que la palabra de Dios nos explique esto. Siguiente. Número 1. Los ojos son un símbolo de ¿qué? Inteligencia divina. Inteligencia divina. Esta es la primera, ¿no? La primera interpretación que la Biblia da, ¿verdad? Y eso vamos a verlo en Ezequiel capítulo 1, versículo 18. Ezequiel. Y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor, en las 4. Ok. Dice, y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en los 4. ¿Podríamos aclarar cuando dicen las 4 de qué está refiriéndose? Ya. En las 4 aros que dijo eran llantas, porque está hablando del carruaje, ¿no? Que Ezequiel estaba bien. Ahora, en el capítulo 10, el versículo 2. Y todo su cuerpo, y sus espaldas, y sus manos, y sus alas, y las ruedas estaban llenos de ojos alrededor en sus 4 ruedas. El verso 20. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel, junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. Ok. Las ruedas que estaba viendo Ezequiel en su visión
¿Qué significa? Querubines. Chariots of God. Y estos querubines estaban llenos ¿de qué? De ojos. De ojos. Porque, exacto. ¿Ok? Entonces, vemos que la palabra de Dios explica cada cosa que nosotros no entendamos, porque la Biblia no se entiende cómo se lee. ¿Ok? Sino, como la Biblia lo explica, un poquito aquí, un poquito allá. Porque Dios, en su misericordia, nos ha dado su palabra, pero no nos ha dado fácil de entenderla. Así como Cristo explicó a sus discípulos, ¿verdad? Él hablaba en parábolas, ¿por qué? Para que los que escuchaban, exacto, pero a los discípulos les fue dado la interpretación, ¿verdad? Amén. Continuamos. En Apocalipsis 4, vamos a Apocalipsis, al libro de Apocalipsis. Rápidamente, Apocalipsis 4, verso 6. Leo, y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. Exacto. ¿Y 8? Sí, por favor. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no reposaban día y noche, diciendo, Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir. Amén. Entonces vemos los ojos que eran los querubines, ¿no? Los ángeles que estaban llenos de ojos, ¿verdad? Ahora, siguiente. Capítulo 5, versículo 6. No, perdón. No, 8. Sí. Sí, sí. 5, 6. Ajá. De Apocalipsis. Sí. Y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Exacto. Los 7 espíritus de Dios. El espíritu lo escudriña todo. Él sabe de todo, ¿verdad? Él es sabio, ¿ok? Es por eso es que dice aquí que eran los 7 espíritus. Los ángeles son espíritus, ¿verdad? Son espíritus. Entonces, hemos entendido. ¿Claro hasta aquí? Amén. Hemos aprendido mucho, ¿verdad? Amén. A la siguiente, porque ya el tiempo se pasó, nos vamos a quedar aquí. Vamos a continuar en el siguiente sábado que estemos, ¿ok? No este sábado que viene, pero de este al otro, ¿ok? Vamos a continuar con nuestro estudio. Amén. Vamos a orar para que Dios nos ayude a recepcionar lo que hemos aprendido, ¿ok? Querido buen Dios y Padre que estás en el cielo, Señor, gracias te damos por contar con nuestro hermano Roger en enseñarnos claramente, como dice tu palabra, un poquito en cada versículo, Señor, para poder entender de manera plena lo que tú quieres enseñarnos, para que de esa forma nosotros tengamos claridad de lo que estudiamos y poder enseñar a otros con evidencia bíblica, Señor, porque como se mencionó temprano, palabras de hombres son vanas, pero con tu sabiduría y tu guía, Señor, van con poder y puede transformar corazones y otras vidas. Amén. Para tu servicio. Te pedimos, Señor, que este estudio no se quede solo grabado en nuestra mente, Señor, sino que se implante en nuestro corazón y quede con claridad para poder compartirlo. Te pedimos, Señor, que tu santa presencia siga aquí con nosotros, nos acompañes, para poder guardar la reverencia en tu santo sábado y continuar con el segundo servicio. Te pedimos, Señor, que nos libres de toda desgracia y que siempre te quedes con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.